Tienes más de 50 años, y hay días en que te levantas cansado, sin haber hecho nada especial. Tu memoria ya no responde igual. Tu cuerpo pesa diferente, tu energía no alcanza como antes. Y lo más desconcertante de todo es que nadie te avisó cuándo empezó esto, porque en realidad empezó mucho antes de lo que crees. La ciencia tiene una respuesta muy clara sobre esto, y hoy vas a entender qué le pasa a tu cuerpo desde que naces hasta que llegas a donde estás ahora. Pero también vas a entender algo más importante que eso, que muchos de estos procesos se pueden ralentizar si sabes qué está pasando dentro de ti y qué puedes hacer al respecto. Y si quieres entender tu cuerpo de forma sencilla y sin complicaciones, suscríbete, porque aquí hablamos de salud de verdad, para personas reales. Empecemos por algo que casi nadie dice en voz alta. A los 25 años, tu cuerpo ya comenzó a envejecer. No es una exageración ni una metáfora dramática. Es lo que ocurre a nivel celular desde ese momento. Cambios silenciosos, acumulativos, que en la mayoría de los casos no se notan hasta que pasan décadas. Pero para entender qué le pasa a tu cuerpo hoy, hay que ir al principio, porque el envejecimiento no empieza en la vejez, empieza desde el primer día de vida, y cada etapa deja su huella en la siguiente. Cuando naciste, ya tenías aproximadamente 100.000 millones de neuronas, pero casi ninguna estaba conectada con otra. Imagina una ciudad enorme con calles, edificios y casas, pero sin cables de luz, sin señales de tráfico, sin ningún sistema de comunicación funcionando. Eso era tu cerebro al nacer. Y en los primeros 3 años de vida, ese cerebro empezó a formar hasta 1 millón de conexiones nuevas por segundo. 1 millón por segundo. Es el periodo más intenso de construcción que existe en toda la biología humana. Por eso los bebés no tienen memoria de largo plazo, no pueden controlar sus emociones, no coordinan sus movimientos con precisión. No les falta inteligencia, les falta el cableado. Y ese cableado se instala conexión por conexión, experiencia por experiencia, durante los primeros años de vida. También en esa etapa naciste con algo que probablemente no sabías. Aproximadamente 270 huesos. De adulto tienes 206. Los demás se fueron fusionando durante la infancia y la adolescencia, pegándose lentamente entre sí. Y los huesos de los niños tienen algo que los adultos ya no tienen en la misma proporción. Células madre dentro del periósteo, que es la membrana que rodea cada hueso por fuera. Esas células permiten que los niños se recuperen de fracturas, con una velocidad que a los adultos nos costaría meses más. Y en esa misma etapa, el sistema inmune está aprendiendo todo desde cero. Cada infección que le llega a un niño es como un entrenamiento, una preparación para lo que vendrá después. Pero aquí viene la parte que cambia todo. La adolescencia no es solo hormonas alteradas y emociones a flor de piel. Es una remodelación profunda del cerebro, una de las más intensas de toda la vida. Y hay una pieza clave en esa remodelación que muy poca gente conoce. La corteza prefrontal, que es la parte del cerebro encargada de tomar decisiones racionales, medir consecuencias y controlar impulsos, no termina de madurar hasta los 25 años. Hasta entonces, la amígdala, que es el centro de las emociones y las reacciones de miedo, tiene mucho más peso en las decisiones del día a día. Por eso los adolescentes reaccionan con tanta intensidad, actúan de forma impulsiva y a veces toman decisiones que desde afuera no tienen ningún sentido. Pero dentro de esa misma adolescencia hay algo extraordinariamente valioso. El cerebro en esa etapa es extremadamente plástico, más que en cualquier otra etapa de la vida adulta. Si aprendes un idioma, un instrumento o cualquier habilidad compleja durante la adolescencia, tu cerebro lo absorbe de una forma completamente diferente a como lo haría a los 40. Lo mismo pasa con habilidades motoras, programación, música. La ventana está muy abierta en esos años. Y también es en esa etapa cuando se construye el pico de densidad ósea. Todo el calcio y la masa ósea que acumulas en la adolescencia determina en gran medida cuánto tienes en reserva cuando llegues a los 60 o 70 años. Eso que construiste o no construiste entonces, lo vas a notar décadas después, y no siempre de buena manera. Llegamos a los 20 años, y aquí viene la buena noticia y la mala noticia al mismo tiempo, porque siempre van juntas. A los 25 alcanzas tu punto biológico máximo, mayor fuerza muscular, mayor capacidad aeróbica, velocidad de reacción en su nivel más alto, sistema inmune en su máxima potencia. La corteza prefrontal finalmente termina de madurar. Es, literalmente, el mejor momento físico de toda tu vida. Pero también a los 25 el envejecimiento celular ya es perfectamente medible. Dentro de tus cromosomas existe una estructura llamada telómero. Cada vez que una célula se divide, ese telómero se acorta un poco. Cuando llega a cierto punto, la célula ya no puede dividirse más y comienza a deteriorarse. Ese proceso es, en parte, lo que llamamos envejecimiento, y comienza a ser visible precisamente alrededor de los 25 años. Esto parece pequeño, pero con los años puede cambiarlo todo. Y aquí viene algo que casi nadie nota a tiempo. En la década de los 30 comienzan a aparecer enfermedades silenciosas. Hipertensión arterial que no duele, prediabetes que no se siente, hígado graso que no avisa con ningún síntoma,
Están ahí, trabajando en silencio, acumulando daño día tras día. Y muchas personas las descubren años después, cuando el daño ya está instalado y hay que trabajar más para revertirlo. La década de los 30 es, de lejos, la más importante en términos de decisiones de salud. Lo que construyes o destruyes en esa etapa define en gran medida cómo llegan tus órganos a los 50. Si este tipo de explicación te ayuda a entender mejor tu cuerpo, suscríbete, porque entender estas señales puede cambiar la forma en que te cuidas. Ahora viene el proceso que más impacta a quienes ya tienen más de 50 años. A partir de los 30, sin que lo decidas, sin que lo notes, tu cuerpo empieza a perder masa muscular, aproximadamente un 1% por año. No hace falta hacer nada especialmente malo, simplemente ocurre. Este proceso se llama sarcopenia, y es una de las razones principales por las que con los años la gente se vuelve más lenta, más débil y más propensa a las caídas. No es una condena absoluta, pero sí es lo que pasa si no se hace nada al respecto. A los 40, casi nadie escapa de la presbicia. El cristalino del ojo pierde elasticidad y de repente ya no puedes enfocar de cerca. Por eso hay personas que alejan el celular para leer. No es un capricho ni un descuido, es física del cuerpo. El corazón también va cambiando en esa etapa. La cantidad de sangre que puede bombear va disminuyendo aproximadamente un 1% por año, igual que los músculos. No se siente en el día a día, pero es la razón por la que un atleta de 45 ya no puede rendir igual que uno de 25, aunque entrene con la misma dedicación. El metabolismo también cae, y no únicamente porque se coma mal. Las mitocondrias, que son las pequeñas fábricas de energía dentro de cada célula del cuerpo, se van deteriorando con los años. Menos mitocondrias activas significa menos energía quemada en reposo. Ahí está la explicación de por qué a los 45 puedes comer lo mismo que a los 20 y tu cuerpo responde de manera completamente diferente. No es falta de fuerza de voluntad, es biología. A los 40 el sistema inmune entra en un proceso que se llama inmunosenescencia. Se vuelve menos preciso, más inflamatorio y más propenso a confundirse sobre qué atacar. Muchas enfermedades autoinmunes debutan o se agravan exactamente en esta etapa. Y las enfermedades silenciosas de las que hablamos antes, la diabetes, la hipertensión, empiezan a hacerse sentir de verdad en el día a día. Por eso revisarse a partir de los 30 no es una exageración ni alarmismo. Es una decisión inteligente que puede cambiar el curso de los siguientes 20 años. Y aquí viene la parte que más importa si tienes más de 60 o si estás preparando ese camino. A los 60, el cerebro empieza a perder volumen de manera medible, aproximadamente medio por ciento por año. Lo primero en fallar es la memoria episódica, que es la de los eventos y detalles específicos. ¿Dónde dejaste las llaves? ¿Cómo se llamaba esa persona? ¿A qué hora quedaste con alguien? Esto no es Alzheimer, que es una enfermedad con su propio mecanismo. Es envejecimiento normal del cerebro. Pero el envejecimiento sí puede hacer a algunas personas más vulnerables a ciertos tipos de deterioro, especialmente si existen factores genéticos de por medio. Los huesos también llevan su propia historia callada. La osteoporosis no duele nada, hasta que algo se rompe. Una caída que a los 30 sería un susto pasajero. A los 75 puede convertirse en una fractura de cadera, con consecuencias muy serias para la calidad de vida. Y si en la adolescencia no se construyó una densidad ósea sólida, ahora esa deuda se siente mucho más. Y aquí viene el dato que puede sorprender más de todo este recorrido. Uno de los principales motores de la mortalidad en la vejez no es directamente el cáncer, ni el infarto, ni la neumonía por sí solos. Es el envejecimiento del propio sistema inmune. La inmunosenescencia avanzada hace que el cuerpo no pueda responder bien a infecciones que antes controlaba sin problema, y que tampoco pueda detectar con eficacia células que podrían volverse cancerosas. El sistema que te defendió durante décadas se vuelve lento, impreciso y fácil de superar. Eso, con el tiempo, tiene un impacto enorme en todo lo demás. Pero antes de llegar a eso, detente un momento. Piensa en todo lo que acabas de escuchar. Tu cuerpo lleva décadas trabajando para ti, ajustándose, compensando, resistiendo, y en muchos casos avisando. El problema no es que el cuerpo no mande señales. El problema es que nadie nos enseñó a leerlas. Pero el objetivo de todo lo que acabas de escuchar no es asustarte. Es exactamente lo contrario. Porque el envejecimiento es inevitable, sí, pero puede ralentizarse de manera muy significativa. El músculo que se pierde puede recuperarse con ejercicio de fuerza regular, sin necesidad de convertirse en atleta. El corazón y las arterias responden muy bien al movimiento consistente y a una alimentación que cuide la inflamación. La densidad ósea puede mantenerse o incluso fortalecerse con los hábitos correctos. Y el cerebro tiene plasticidad hasta edades muy avanzadas, si se le da estimulación constante. Lectura, conversación, aprendizaje, desafíos mentales que lo mantengan activo. Estas no son promesas ni soluciones mágicas, son procesos que la ciencia ha documentado durante décadas, y cada persona es diferente. Si tienes enfermedades crónicas, tomas medicamentos o estás pensando en hacer cambios importantes en tu alimentación,
en tus suplementos o en tu rutina de ejercicio, lo más inteligente es hablarlo primero con un profesional de salud, porque las mejores decisiones son las que se toman con información clara y con el acompañamiento adecuado. Tu cuerpo no es una cosa fija, nunca lo fue. Es un proceso vivo desde el primer día hasta el último, en transformación constante. La pregunta no es si va a cambiar, porque ya lo está haciendo. La pregunta es si vas a entender esos cambios y qué vas a hacer con esa información a partir de hoy. Suscríbete y sé parte de este cambio hacia una vida más consciente, más fuerte y con mejor calidad.